Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés viendo esta videoclase. El día de hoy continuaremos analizando el tema de la explosión del sistema MRP, esto en la materia de gestión de la producción 2. En clases pasadas estuvimos hablando sobre los fundamentos de la parte de la explosión del sistema MRP. El día de hoy vamos a ver un ejercicio, vamos a aplicar la parte de la explosión netamente a un artículo para poder ver en este caso cómo se llenan cada una de las tablas que mencionamos en el video pasado y en las clases pasadas para poder ejecutar la parte de la explosión de manera correcta. Voy a pasar a la parte del Excel en donde ya tengo algunos datos previamente cargados. En este caso, el producto que estaremos analizando, según esta parte de la lista de materiales y la lista esquemática de materiales, es la parte del producto patineta. Este ejercicio ya lo estuvimos viendo en clase, simplemente vamos a darle un repaso rápido para poder seguir con la parte de la explosión. Recordemos que patineta es el producto final, este se encuentra en el nivel 0. Para yo poder hacer una patineta, el primer subensamble que necesitaría hacer si la quiero desarmar es quitarle la parte de los 8 tornillos, 4 por cada eje. Eso hace que yo me quede con una tabla, 2 ejes y 8 tornillos. En este caso la tabla mencionamos que ya la compramos así, no la seguimos desarmando, por tanto hasta aquí queda esta parte del subensamble de tabla. Y mencionamos que el eje sí lo sigo armando yo. Por tal motivo, para hacer un eje yo requiero tres elementos diferentes, tres ítems diferentes. El tubo, que voy a requerir un solo tubo para hacer un eje, dos ruedas que van a ser requeridas para hacer un solo eje y dos tuercas de ruedas que van a ser necesarias para hacer un eje. ¿Correcto? Aquí también entendiendo que requiero dos ejes para hacer una patineta, requiero una tabla para hacer una patineta y requiero 8 tornillos de agarre para hacer una patineta. En la parte de abajo ya está esquematizada la parte de la lista de materiales y en la parte de la tabla. Y posteriormente en la parte de abajo tengo la parte de la lista maestra de materiales. Recordaremos, ya estuvimos analizándolo en el video anterior. Mencionamos qué es cada una de estas columnas y que van a ser fundamentales para poder definir en este caso la parte de la explosión de manera correcta, ¿no? Porque aquí vienen los datos importantes que voy a tomar como fundamento para poder desarrollar cada una de estos elementos o de estos ítems que conforman la parte del producto final. Bueno, ahora lo que sigue, muchachos, es hacer la parte del cronograma, o empezaremos en este caso esta parte de la explosión haciendo el cronograma. ¿Para qué nos sirve el cronograma? Para saber cuántas semanas en total yo me tardaría en hacer un producto determinado, es decir, desde su fase de materia prima hasta la parte de el producto ya siendo un entregable, por así decirlo, para la parte de nuestros clientes. Para esto, yo tengo que definir en este caso, o yo les sugiero que definan primero cuál es el elemento que tarda más tiempo en hacerse. Para esto vamos a ir sumando elemento por elemento en la parte de las semanas. ¿De dónde vamos a agarrar la información? Pues lo vamos a ir agarrando de la parte de la lista maestra de materiales. Recordemos que tenemos esta columna en donde viene la parte de los tiempos de espera y vamos a ir sumando cuántas semanas en total desde el punto de cada uno de los elementos hasta llegar a la patineta nos podemos estar tardando en hacer cada uno de los productos, ¿correcto? Para esto voy a empezar con el elemento tuercas de rueda. Ese es el elemento C3. Lo voy a colocar en esta parte de aquí. C3. Y voy a empezar a sumar la parte de las semanas, ¿no? Me dice que para poder surtir el elemento C3 desde el proveedor, ¿cuántas semanas me voy a estar tardando? C3 me dice que me tardo una semana en hacerlo, ¿correcto? De ahí, ya teniendo este elemento, pasaríamos al elemento padre. ¿Cuánto tiempo me tardo en hacer la parte del eje, ya teniendo todos los demás piezas y también la parte del eje de rueda, perdón, las tuercas de ruedas? Llevamos una semana, recuerden, pasaríamos a la parte de eje. Tardo otra semana, lo cual haría que serían 2 semanas hasta aquí. Y bueno, ya una vez teniendo la parte del eje, ¿cuánto tiempo me tardo en hacer el elemento de nivel superior? En este caso, que sería el de nivel 0 o el producto terminado, que sería patineta. Me menciona que me tardo una semana en hacer patineta. Entonces tenemos una semana aquí, una semana acá y una semana en tuercas de ruedas. Eso me da un total de 3 semanas. Y esta operación la voy a estar haciendo para cada una
de los elementos, perdón, que conforman mi producto terminado, ya sea los elementos de materia prima o los subensambles. Esto para conocer en este caso cuál es el que más semanas en teoría se sumaría, ya que el que tenga más semanas es con el que yo voy a estar iniciando para hacer la parte del cronograma y que todo me cuadre, perdón, de manera correcta. En este caso vamos a pasar con el siguiente elemento que sería C2, lo voy a colocar de este lado. El orden de cómo lo coloquen no hay ningún problema, ¿ok? Siempre y cuando las cuentas la lleven en orden. La parte del elemento C2 sería ruedas y tenemos que tarda 2 semanas en surtir la parte de las ruedas, ¿correcto? Entonces tenemos 2 semanas aquí. De ahí, ¿cuánto tiempo se tarda cuando pasamos al ensamble del nivel superior? Que en este caso ruedas se ensambla hacia eje. ¿Cuánto tiempo de espera tiene eje? Tiene 1 semana, por tanto estaremos sumando 2 y 1, serían 3. Y luego de eje hasta patineta, que sería el elemento de nivel superior, tenemos que el tiempo de espera también es de 1 semana. Entonces estaríamos hablando de 2, 1 y 1, nos da un total de 4 semanas. Y así lo hacemos con cada uno de los elementos. En este caso tenemos acá también otro elemento que es tubo. El tubo es el elemento C1, lo voy a estar colocando en esta parte de acá, suponiendo solamente la parte de los códigos. Y empezamos a ver, C1 tiene un tiempo de espera de 2 semanas, como lo podemos ver aquí. De ahí cuando pasa al elemento padre, que sería el de nivel superior, ¿cuánto tiempo tarda el ensamble eje? Nos menciona aquí que tarda 1 semana también. Entonces estaríamos 2 y 1 serían 3. Y luego de este elemento al elemento de nivel superior, que sería patineta, el nivel 0, también tarda 1 semana. Por tanto, estaríamos hablando de una en la parte del eje y 2 en la parte del tubo. Nos da un total de 4 semanas. Ya una vez que tenemos esta parte de los de nivel inferior, pasamos con los de nivel superior para corroborar en este caso que no haya ninguno con más tiempo de fabricación. En este caso vamos a empezar con la parte del eje. El eje, el tiempo de espera nos dice que es de 1 semana y de ahí cuando lo pasamos al nivel superior, que sería la parte de patineta, tarda otra semana más, ¿no? Que esta patineta y tarda 1 semana. Entonces sería 1 y 1, serían 2 semanas en la parte de aquí y sería el elemento C. Otro elemento que también podemos ver ya en la parte del nivel 1 es la parte de tabla. Tabla nos menciona que cuánto tiempo, para empezar es el código B, lo voy a anotar acá. Y cuánto tiempo se tarda en este caso, surtir la tabla al proveedor, porque recordemos que en este ejemplo la tabla es surtida completamente por la parte de un proveedor. Me menciona que la tabla tarda 3 semanas, ¿correcto? Entonces tenemos 3 semanas aquí y aparte, recordemos que tenemos que también ensamblar el elemento del nivel superior, que en este caso sería la parte del nivel 0 y es patineta. ¿Cuánto tiempo me tardo en ensamblar la patineta? 1 semana. Entonces tenemos 3 y 1, tenemos 4 semanas. Y también tengo otro elemento que en este caso sería la parte de tornillos de agarre. Tornillos de agarre tiene el código D. ¿Y cuánto tiempo se tarda en fabricarse, en este caso la parte de los tornillos de agarre? Me dice que tarda 1 semana. Más el tiempo que se tarda en hacer la parte del ensamble del nivel superior, que en este caso sería el padre, que sería patineta, que también tarda 1 semana. Entonces tenemos 1 y 1, serían 2 semanas. Y por último, bueno, tenemos el elemento de nivel 0, que ya nada más por no dejarlo vamos a anotar, que es la parte de A. Y bueno, ¿cuánto tiempo me tardo en hacer el subensamble de A? Me dice que es 1 semana. A este ya no le voy a sumar nada porque este es el del nivel superior o del nivel 0. Entonces ya no hay nada más arriba que ello. Por tanto voy a poner solamente 1 semana. Ya que tengo estos datos, yo ya puedo definir con cuál voy a empezar. Siempre voy a empezar esbozando en la parte del cronograma de tiempo de espera el que tenga más semanas. Esto me va a garantizar que pueda yo hacer la parte del cronograma sin ningún problema y no me salga mal. ¿Correcto? En este caso tenemos aquí un empate.
con C2 y C1 y también con B. Sin embargo, recordemos que B es de nivel 1 y que C2 y C1 son de nivel 2. Entonces siempre voy a empezar esbozando los de nivel inferior si es que tengo un empate. Si no tengo un empate, muchachos, entonces yo lo voy a colocar tal cual, empezando por el que tenga más semanas, porque es el que inicia en la semana 0. En este caso yo voy a iniciar, aquí hay un empate, puedo iniciar con cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Entonces voy a decidir iniciar con C2, ¿correcto? Tengo aquí C2 y me dice que cuántas semanas. Aquí solamente esto lo voy a tomar como referencia para saber con cuál inicio. Ya una vez que definí con cuál voy a estar iniciando, ya me paso con los datos de la lista maestra de materiales y voy a empezar a vaciar los datos de la parte de tiempo de espera. Entonces, el elegido para iniciar es C2 porque es uno de los que tiene más tiempo y es del nivel inferior en este caso. Pude haber empezado con C1 y no hay ningún problema porque tienen las mismas semanas, es decir, tienen el mismo tiempo de fabricación. Elegí C2 y me dice que C2 tiene un tiempo de espera de 2 semanas. Por tanto, aquí voy a mencionar que de la semana 1 y la semana 2 yo los voy a estar ocupando. Voy a elegir un color cualquiera. Yo los voy a estar ocupando para hacer el elemento C2, para pedirlo desde aquí y que al final de la semana 2 ya esté listo para el siguiente subensamble, ¿correcto? Al igual que también menciona que C1 tarda cuántas semanas. Por aquí estaba C1. C1 estuvo y me dice que también tarda 2 semanas. Y como tiene en este caso aquí la parte de 4 semanas, también lo debo de colocar, ¿no? Entonces, tarda 2 semanas C2. Le voy a poner un color cualquiera. Y tarda 2 semanas en hacerse C1 y ya estoy colocando aquí. Eso quiere decir que yo al principio de la semana 1, en este caso como son productos que no voy a fabricar sino que voy a comprar ya hechos, tengo que pedirlos en este punto para que al final de la semana 2 ya los tenga disponibles en mi almacén. ¿Por qué? Porque tengo 2 semanas de espera, ¿no? Este es el tiempo de espera para poder disponer del elemento y ya lo tenga listo para poder ocuparlo, ¿correcto? En este punto yo ya puedo ocupar tanto a C1 y a C2 aquí en esta parte, cuando ya terminamos la parte del lo coloreado, por así decirlo. En ese punto yo ya puedo ocupar tanto a C1 y a C2. Sin embargo, la parte de mi esquema me menciona que no solamente necesito a C1 y a C2, también necesito a C3. Entonces voy a irme para acá y voy a mencionar, bueno, a ver, C3, ¿cuánto tiempo de espera tiene? Tiene una semana. ¿Por qué no lo coloco desde aquí, muchachos? Porque si yo coloco a C3 aquí, este C3 va a estar listo al final de la semana 1. Sin embargo, ni C1 ni C2 van a estar listos. Por tal motivo, va a haber una semana en donde yo voy a tener almacenado a C3 y yo no quiero tener almacén. Recuerden, el MRP lo que busca es minimizar la parte de los costos de almacenaje y minimizar la parte de los stocks físicos dentro de lo que son las instalaciones operativas. Por tal motivo, yo tengo que evitar tener stocks. Por tal motivo, yo tengo que empezar a producir C3 en la segunda semana. Como nada más va a tardar una semana, yo lo inicio la parte de producción o lo pido a mi proveedor al principio de la semana 2 para que al final de la semana 2 ya lo tenga listo. Y al final de la semana 2 ya va a estar listo tanto C3, C1 y C2. Por tal motivo, estos ya van a estar disponibles para hacer el elemento de ensamble que sigue. ¿Cuál es el elemento de ensamble que sigue y qué son necesarios en este caso para hacer cuál elemento? Para hacer el elemento C, ¿correcto? Que es la parte del eje. Necesito tubo, necesito ruedas y necesito tuercas de ruedas. Estos tres elementos son necesarios para hacer eje. Me dice que yo al final de la semana 2 ya voy a tener los elementos listos para poder hacer el subensamble que sigue. ¿Cuál es el subensamble que sigue? Que en este caso sería el subensamble padre eje. Me voy a la parte de acá
y veo cuánto tiempo de ensamble en este caso me tardo en hacer la parte del eje. Una semana, y lo voy a poner acá, tiene el código C, ¿no? Me menciona aquí. En la semana 3, como ya voy a tener listos estos 3 elementos, voy a poder hacer el subensamble C y tarda una semana en hacer ese subensamble. Lo voy a colocar en color rojo, ¿correcto? Y es el subensamble C. Aquí voy a colocar una línea para que se vea que estos 3 en este caso tienen que ver o son necesarios para hacer el elemento C. Y ya aquí en este punto, al final de la semana 3, yo ya voy a tener listo el subensamble C porque solamente tarda una semana, ¿correcto? Como menciona aquí, solamente tarda una semana. Sin embargo, yo para poder seguir ensamblando, que en este caso el subensamble eje o C es el hijo de patineta, que es en este caso el elemento padre, ¿correcto? Pero me dice que yo no solamente necesito a eje, también necesito a tabla y necesito a tornillo de agarre. Voy a empezar con la parte de tornillo de agarre, ¿correcto? Voy a ver cuánto tiempo se tarda en hacer la parte de tornillo de agarre. Me menciona que se tarda una semana en fabricarse y que también lo compra un proveedor. No hay un elemento hijo de tornillo de agarre, ¿no? Él es el hijo del elemento patinete, ¿correcto? Entonces, perdón, voy a ver la parte del código, es el código D, me dice que tarda una semana en fabricarse o en llegar desde que lo pido hasta que me llega en la parte de mis instalaciones. Entonces, yo tengo que colocar la parte del elemento D en mi esquema o mi cronograma, como les mencionaba. ¿Por qué no lo voy a colocar aquí o por qué no lo voy a colocar acá? Porque si yo coloco a D en esta parte, lo voy a poner de otro color, muchachos, pues me van a llegar las piezas al final de la semana 1 y va a estar almacenado la semana 2 y va a estar almacenada la semana 3. ¿Por qué? Porque yo no puedo proseguir en este caso con el siguiente subensamble, que sería el ensamblar ya la patineta, hasta que tanto el elemento B como el elemento C estén listos para poder ser ensamblados. Aquí simplemente me quedaría con muchos tornillos en mi almacén por 2 semanas, por tanto yo no lo voy a poner aquí. Voy a colocarlo de tal forma que quede listo exactamente cuando el elemento C ya haya sido concluido, ¿correcto? Y ya esté listo también para el siguiente subensamble. En este caso, como tarda solamente una semana, lo voy a colocar en la semana 3, que es lo mismo que se tarda en hacerse en este caso el elemento C. Y aquí tenemos que al final de la semana 3 ya voy a tener listo tanto el elemento C como el elemento D. Sin embargo, no solamente necesito el elemento C y el D, me dice que también necesito la parte del elemento B, que en este caso sería la tabla. Voy a la parte de la lista de materiales y aquí me menciona que la tabla tiene un periodo de espera de 3 semanas. Yo tengo que acomodar nuevamente aquí y tiene el código B. Yo tengo que acomodar aquí nuevamente la parte del esquema para que quede lista la tabla al final o me sea entregada la tabla al final de la semana 3 para poder de la semana 4 en adelante empezar a fabricar el elemento padre, que en este caso el elemento padre, como ya sabemos, es patineta. ¿Correcto? Me menciona que la tabla es el elemento B y tiene 3 semanas de espera. Por tanto, yo pongo esta parte de aquí, que aquí tiene que quedar listo y cuento 3 semanas hacia atrás. 1, 2, 3. Y estas son las 3 semanas que yo voy a tomar como base. Voy a elegir un color, vamos a elegir este color que está aquí. Y les voy a estar mencionando que sería el elemento B y tarda 3 semanas en fabricarse. Aquí tenemos las 3 semanas en fabricarse y al final de la semana 3 yo ya voy a tener listo la parte de la tabla, voy a tener lista la parte de los tornillos y voy a tener listo también la parte de los ejes. Como al final de la semana 3 ya va a quedar listos estos elementos, entonces ya estaríamos preparados para hacer el elemento padre. ¿Cuál sería el elemento padre? Mencionamos que estos 3 son hijos de patineta y me voy acá abajo. ¿Cuál es el tiempo de espera de patineta? Es una semana. Entonces, a partir de que ya está listo todo, cuento una semana. Voy a colocarle aquí
parte del color, voy a poner en este color, y sería una semana para fabricar el elemento A, ¿correcto? Aquí voy a unir estas piezas, voy a colocar esta parte de aquí, para que se note que ya está unido, y una vez que ya están listas estas tres, puedo pasar a hacer el elemento padre, que sería el de nivel 0, y me dice que me tardo una semana haciendo este subensamble del producto A o el subensamble A para poder tener ya la patineta completa, y por tal motivo me menciona aquí la parte del cronograma que yo desde que inicio con la parte de la materia prima o el subensamble que tarda más tiempo hasta que concluyo la patineta voy a tardar 4 semanas completas. ¿Correcto? Al final de la cuarta semana yo ya voy a poder entregar el producto completo desde cero, ¿correcto? Eso quiere decir la parte del cronograma y por eso es importante que lo hagamos de esta manera. Bueno, una vez teniendo la parte del cronograma, muchachos, y espero que haya quedado claro esta parte, voy a eliminar esta situación porque ya no lo vamos a necesitar de otro color. Vamos a pasar a la parte de la explosión del sistema MRP, que como les mencionaba es una tabla por cada uno de los elementos. Aquí tenemos la parte de los formatos. Estos formatos ya lo estuvimos viendo en el video anterior, ya vimos qué significa cada una de las filas. Recordemos, en el cinturón o en la parte del cintillo vienen los datos generales de cada uno de los elementos. Donde se incluye el nombre del elemento con el código, la parte de la disponibilidad, que es cuánto tengo en mi almacén en este momento de ese elemento o de ese producto, la parte del tamaño del lote. Recordemos que existen tres tipos o podemos manejar tres tipos de tamaño de lote por lote, que es puedo hacer lo que yo quiera en las cantidades que yo quiera, bloque, que es solamente puedo pedir por bloques de cierto número, de 40, de 10, de 20, de 50, de 200, de 1000, de manera específica, y la parte de lote mínimo, ¿no? O pedido mínimo, que es que yo solamente tengo una frontera de producción y no puedo pedir menos de esa cantidad, y sí puedo pedir de manera específica la cantidad que sea una vez pasada la parte de la frontera. Esto ya lo estuvimos analizando en la parte del video pasado, en la parte de los fundamentos de la explosión del sistema MRP, y también tenemos la parte de tiempos de espera, ¿no? Que es cuánto tiempo me voy a tardar desde que pido el material hasta que ya está listo, cuánto tiempo se está tardando, ¿no? Esta unidad para este problema viene dado en semanas. ¿Por qué? Porque mi plan maestro de producción, perdón, mi lista de materiales me menciona que está dado por semanas, ¿no? Aquí lo está especificando. Entonces esto también viene dado por semanas siempre. Muchachos, para la parte de la explosión o para ya implementar la parte de la explosión, siempre voy a empezar con el nivel 0 y de ahí voy a ir bajando nivel por nivel, ¿correcto? Siempre lo tengo que empezar del nivel superior hacia el inferior. ¿Por qué? Porque recuerden que las liberaciones planificadas del pedido de lo que es el elemento de nivel superior van a ser los requerimientos brutos del elemento hijo, ¿ok? La liberación planificada de pedido del elemento padre van a ser las liberaciones, van a ser los requerimientos brutos de los elementos hijo. Evidentemente esto multiplicado por la cantidad que sea necesaria. Ahorita vamos a estar viendo unos ejemplos de esa parte de la multiplicación, cuando queda tal cual y cuando se tiene que multiplicar para poder determinar en este caso cuáles son la parte de los requerimientos brutos. Algo importante que se debe de mencionar aquí es que en el elemento de nivel 0, que es la parte del producto terminado, lo que son los requerimientos brutos, aquí ya tengo la parte del elemento de nivel 0, que es la parte del elemento del código A y es la parte de la patineta. Para este elemento de nivel 0, la parte de los requerimientos brutos vienen dados por la parte del plan maestro de producción. De ahí es de donde vamos a sacar esta información de cuáles son los requerimientos brutos de este elemento, ¿correcto? Para empezar a trabajar, siempre se va a tomar como fundamento la parte del plan maestro de producción para poder determinar la parte de la demanda o los requerimientos que puede llegar a tener de ese elemento. Recordemos que el elemento A de nivel 0, aquí estamos hablando del producto terminado, que es exactamente el fundamento que se toma en la parte del plan maestro de producción, ¿no? Que habla de productos terminados. Para eso, bueno, voy a seguir llenando la parte de la información, ya una vez que les mencioné de dónde saqué esta parte de los requerimientos brutos, y me menciona acá que tengo que definir cuál es la parte de la disponibilidad. Me voy a ir a mi plan, a mi lista de materiales,
esta que está acá. Ahorita vamos a estar trabajando mucho con la parte de la lista de materiales y primero pues veo esta parte, ¿no? Que es la parte de patineta. Me menciona que mi disponibilidad es de 50 unidades. Esto quiere decir que yo en mi almacén tengo 50 patinetas para pues, que se ocupen. El tamaño del lote para patinetas me menciona que es lote por lote. Eso quiere decir que yo puedo pedir las que yo quiera al momento de estar fabricando. Y el tiempo de espera de fabricación desde que las pido, desde que las solicito hasta que me son entregadas es de una semana, ¿correcto? Lo voy a colocar acá, una semana. Tengo que revisar si tengo recepciones programadas. En este caso, no tengo ninguna recepción programada. Ya tengo el dato de disponibilidad, ya tengo el dato de cuánto tiempo, ya tengo el dato de tamaño de lote, ya tengo el dato de recepciones programadas y ya tengo qué elemento es y qué cantidades voy a estar necesitando. Por tanto, en este caso puedo seguir con la parte del esquema, ¿correcto? Vamos a la parte de la explosión, muchachos. Y voy a iniciar definiendo la parte de la proyección de disponibilidad. La proyección de disponibilidad para la semana 0, que es previo al inicio, en este caso de toda la parte de mi planeación, es de lo que tengo en mi inventario, que en este caso serían 50 unidades. ¿Cómo se hace esta parte del desarrollo del MRP para cada uno de los elementos, muchachos? Tengo disponibilidad o por la proyección de disponibilidad en la semana 0, veo en la semana 1 cuál es mi requerimiento bruto, en este caso mi requerimiento bruto es de 0, por tal motivo pues la proyección de disponibilidad al final de la semana 1 no se va a mover, voy a continuar con 50 unidades, ¿correcto? Ahora, al final de la semana 1 tengo 50 unidades, reviso la parte de la semana 2. En este caso, para la semana 2 yo requiero 30 unidades. Aquí tengo 50. Por tal motivo, no necesito mandar a producción. Con las que tengo en mi almacén son más que suficientes. Por tal motivo decimos 50 menos 30. Ya con eso logro saciar la demanda. ¿Y cuántas me quedan? Me quedan 20 unidades. Eso quiere decir que al final de la semana 2 mi proyección de disponibilidad es de 20 unidades, dado que ya le quité las 30 a estas 50 que tenía al final de la semana 1, ¿correcto? Y así paso igual, al final de la semana 2 tengo 20 unidades, veo cuál es la demanda para la semana 3, son 70, en este caso no me alcanza, me van a faltar 50 unidades, ¿no? Por tal motivo, esas 50 unidades son mis requerimientos netos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque a mí me hacen falta 50 unidades para poder saciar esta demanda en la parte de la semana 3. Por tanto, mi requerimiento neto es de 50 unidades. Ahora, el tamaño del lote es lote por lote, por tanto yo puedo pedir específicamente esas 50 unidades. La pregunta es, ¿cuándo tendría yo que pedirlas para que estén listas en la semana 3 y pueda yo saciar esta parte de la demanda? Bueno, para eso me voy a la parte del tiempo de espera. Me dice que yo tengo que pedir una semana antes esta parte del proceso porque tarda una semana en generarse la parte de la producción. Entonces yo no la voy a pedir o no voy a liberar el pedido en la semana 3, lo voy a liberar en la semana 2 y van a ser 50 unidades. De tal forma que yo al principio de la semana 2 voy a pedir 50 unidades, se van a estar fabricando estas 50 unidades y al inicio de la semana 3 yo voy a tener ya las 50 unidades disponibles para poder saciar esta demanda, en este caso, y ya vamos a decir 20 que tenía, 50 que logré producir o me entregaron en la semana 3, dan 70 y yo requiero 70. Por tanto, al final de la semana 3 a mí me van a quedar en el almacén 0 unidades. ¿Correcto? Hacemos esta misma operación para la semana 4. Yo tengo 0 unidades y requiero 0 unidades para la semana 4. Pues no hay ningún movimiento. Al final de la semana 4 voy a seguir teniendo 0 unidades y no voy a requerir o no voy a tener requerimientos netos. ¿Correcto? Seguimos. Tengo 0 unidades al final de la semana 4.
Para la semana 5 yo requiero 60 unidades, por tanto, ¿cuánto me van a hacer falta? Pues las 60 unidades completas, porque no tengo en proyección de disponibilidad nada, ¿no? Por tal motivo, mis requerimientos netos van a ser de 60 unidades. Si yo quiero tener disponibles 60 unidades para la semana 5, ¿en qué momento tendría yo que pedirlas? Recuerden que es lote por lote y puedo pedir exactamente lo que voy requiriendo, ¿no? Como es una semana de espera, yo lo tengo que pedir una semana antes para que esté listo en la parte de la semana 5 y ya tenga estas 60 unidades, menos estas que son los requerimientos netos, perdón, los requerimientos brutos. Al final me van a quedar 0 unidades en la parte de mi almacén porque solamente hice producción exactamente para poder cubrir la parte de los requerimientos brutos y no me sobró nada, ¿no? Igual, en la semana 6 yo requiero 50 unidades y tengo 0 unidades al final de la semana 5, por tanto, ¿cuáles van a ser mis requerimientos netos? Pues van a ser los 50 unidades. ¿En qué momento las tengo que empezar a fabricar? Una semana antes, como me lo marca aquí. Voy a poner la parte de 50 para que en la semana 6 yo tenga 50 unidades. Hicimos 50 menos 50. ¿Cuántas me van a quedar al final de la semana 6 en mi almacén? Con la parte de la proyección de disponibilidad, pues me van a quedar 0 unidades, ¿correcto? Igual acá para la parte de la semana 7 requiero 20 unidades, tengo 0, la parte de los requerimientos netos son de 20. ¿Cuándo la voy a empezar a producir? Lo voy a empezar a producir una semana antes. 20 menos 20 hacen que al final de la semana 7 en la parte de proyección de disponibilidad pues me queden 0 unidades, ¿no? Aquí no requiero nada, por tanto no hay ningún movimiento y no tengo nada en la proyección de disponibilidad tampoco, sigo poniendo 0. Aquí en la semana 9 requiero 30, tengo 0, entonces mis requerimientos van a ser de 30. ¿Cuándo lo tengo que empezar a producir? Una semana antes. 30 menos 30 me van a quedar 0 en la parte de mi almacén, pero sí voy a poder cumplir con toda la demanda que me está marcando aquí. Igual acá tenemos 80, tengo 0 unidades, por tanto mis requerimientos van a ser de 80 unidades mis requerimientos netos van a ser de 80 unidades para la semana 10. ¿En qué momento tengo que empezarlas a producir para que estén listos? En la semana 10, pues una semana antes, que sería la semana 9, ¿correcto? 80 que llegaron en este caso porque mandé a producirlos una semana antes, menos 80 que son los requerimientos brutos. ¿Cuántos me quedan en la parte de proyección de disponibilidad? 0 unidades. Y ya con esto, muchachos, yo terminé la primera tabla, que sería la tabla correspondiente al nivel 0, que es el elemento A, que es patineta. Y de ahí tendríamos que empezar a hacer la tabla de los hijos de patineta, que sería tabla, eje y tornillo de agarre. ¿Correcto? Para eso, muchachos, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a empezar con el elemento tabla. Si les parece, voy a ir a esta parte de acá abajo. Vamos a ir con el elemento tabla. El elemento tabla es el código B. Lo voy a colocar aquí. B, tabla. La disponibilidad del elemento tabla en este punto es de 85 unidades, es decir, yo tengo 85 tablas en mi almacén. El tipo de tamaño de lote es bloques de 40, y aquí es donde ya empezamos un poquito a complicarnos. Y el tiempo de espera de tabla es de 3 semanas, ¿no? También tiene un tiempo de espera bastante largo, ¿correcto? Ahora, ya tengo los datos del cinturón superior. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos brutos? Los requerimientos brutos, muchachos, vienen dados por, como ya les había mencionado, la liberación planificada del pedido del nivel superior. De tal forma que, ¿cuál es el nivel superior de tabla? ¿O cuál es el padre de tabla? Es patineta. ¿Y cuántas tablas requiero para hacer una patineta? Requiero una. Por tanto, voy a pasar tal cual la parte de los requerimientos, perdón, la liberación planificada del pedido de patineta como requerimientos brutos de tabla. ¿Correcto? No se modifican. Ahora, si yo necesitara 2 tablas para hacer una patineta,
estos requerimientos o esta liberación planificada yo tendría que multiplicarla por 2 para poder ponerla como requerimientos brutos, ¿correcto? De tal forma que si se necesitaran 2 tablas para hacer una patineta, aquí no serían 50, aquí serían 100, aquí no serían 60, serían 120, aquí serían 100, aquí serían 40, aquí serían 60 y aquí serían 160, ¿correcto? Entonces, esto es en el caso en el que necesitara 2 tablas para hacer una sola patineta. Se tendría que multiplicar por esos números. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo más abajo, muchachos, pero sí quería en este caso aprovechar para mencionarles esa situación. Voy a llenar la parte de los espacios que hacen falta y, bueno, continúo, ¿correcto? ¿Qué es lo que me hace falta? Ya tengo la parte de los requerimientos brutos, muchachos, ya tengo la parte del cinturón. Vamos con las recepciones programadas. ¿Tengo recepciones programadas de tabla? Vamos abajo. Aquí está tabla y tengo recepciones 40 en la semana 2. Entonces yo me voy a ir a la semana 2 en recepciones programadas y les voy a decir que van a llegar 40 unidades. ¿Correcto? Esos son todos los datos que puedo sacar en esta parte del esquema. Por tal motivo ya puedo empezar a desarrollar la parte de la explosión para el elemento tabla. Recuerden, la proyección de disponibilidad en la semana 0 es igual a cuánto tengo en mi almacén de ese elemento, que en este caso serían 85 unidades, y empiezo, ¿correcto? En la semana 1 tengo un requerimiento bruto de 0, por tal motivo al final de la semana 1 yo voy a tener 85 unidades, no voy a requerir nada, ¿correcto? Aquí, muchachos, para la semana 2 yo requiero 50 unidades, ¿correcto? Pero tengo aquí 85, ¿me alcanzan? Sí, sí me alcanzan, ¿no? Y me quedarían en este caso 35 unidades. Sin embargo, yo aquí tengo una recepción programada de 40 unidades y se las tengo que sumar. Entonces serían 35 más 40, serían 75 unidades. Al final de la semana 2 yo voy a tener 75 unidades porque son 85 más 40 que me iban a llegar menos las 50 que es el requerimiento bruto, hacen que me queden en este caso 75 unidades al final de esta semana y continúo. Para la semana 3 no tengo ningún requerimiento bruto, por tanto al final de la semana 3 pues voy a seguir teniendo estos 75 que tenía acá. Para la semana 4, muchachos, yo requiero 60 y tengo 75. ¿Tengo que mandar a producir? No, con las 75 que tengo me alcanzan, ¿no? Y simplemente se las voy a restar, lo cual hace que al final de la semana 4 a mí me queden 15 unidades. ¿Correcto? Bueno, tenemos al final de la semana 4 15 unidades y para la semana 5 tengo un requerimiento bruto de 50 unidades. ¿Me alcanza con las 15 que tengo al final de la semana 4? No. ¿Cuántas me van a hacer falta? Me van a hacer falta 35 unidades. ¿Correcto? Ya con estas 35 yo sí podría saciar la parte de la demanda porque aquí tengo 15 más 35 son 50 y podría saciar la parte de la demanda. Sin embargo, yo no puedo mandar a producción solamente a 35 unidades porque me dice que tienen que ser en bloque de 40. Por tal motivo yo tengo que mandar 40 unidades a producción y me dice que yo tengo que pedirlas 3 semanas antes de la semana 5 para que estén listas y puedan en este caso ser ocupadas en esta semana. Entonces mencionamos 1, 2, 3 semanas. En la semana 2 yo tengo que mandar a producción, pero no voy a mandar 35 unidades porque recuerden que son 40 aquí. Voy a mandar a producción 40 unidades, ¿correcto? Y mencionamos 15 más 40 son 55, menos 50, que es lo que se requiere, me van a quedar al final de la semana 5, 5 unidades solamente, ¿correcto? Y bueno, al final de la semana 5 tengo 5 unidades, para la semana 6 requiero 20. ¿Me alcanzan? No, no me alcanzan. ¿Cuántas me van a estar haciendo falta? ¿Cuáles son los requerimientos netos? 15 unidades es lo que me hace falta, ¿correcto? Para poder cumplir, porque son 5 más 15 que necesitaría, ya son las 20.
pero no puedo mandar a pedir nuevamente solamente las 15 unidades porque tengo esta situación de que los bloques tienen que ser de 40. Por tal motivo voy a tener que mandar a pedir 40 y tendría que pedirla 3 semanas antes para que estén listos en la semana 6 y pueda saciar esta demanda. Por tanto mencionamos 1, 2, 3 semanas y aquí voy a mandar a pedir 40. Y aquí tenemos 40 en este caso, que es lo que realmente me va a llegar acá, más las 5 unidades que ya tenía, 45, menos lo que necesito en este caso, o lo que me está requiriendo, que son 20. ¿Cuántas me quedarían al final de esta parte? Tengo 45, requiero 20, pues me quedarían 25 unidades al final de la semana 6, ¿correcto? Para la semana 7 no tengo requerimientos, por tal motivo esta parte de la proyección de disponibilidad se pasa exactamente igual. Para la semana 8, muchachos, yo requiero 30, tengo 25, me hacen falta 5 unidades. Esos son mis requerimientos netos, lo que me hace falta, ¿no? Pero nuevamente yo requiero pedir 40 unidades, por tanto voy a hacer el pedido ¿en qué semana? 1, 2, 3 semanas antes, aquí voy a estar pidiendo 40 unidades. ¿Correcto? Y ahora mencionamos 40 más 25, que era lo que ya tenía. ¿Cuánto es? Son 65. ¿Correcto? Menos 30, que es la parte del requerimiento bruto. ¿Cuántos me quedarían al final o cuántas unidades me quedarían al final de la semana 8? Me quedarían 35 unidades. ¿Por qué? Porque ya le restamos esta parte de los requerimientos brutos. Al final de la semana 8 tendría 35 unidades. Aquí, muchachos, en la semana 9 yo requiero 80. Por tanto, ¿cuántos me van a hacer falta? Me van a hacer falta 45 unidades. ¿Correcto? Para poder cumplir con la parte de la demanda. Sin embargo, los bloques, como ya lo habíamos mencionado, son de 40 unidades. Por tanto, yo no puedo pedir simplemente 45 o no puedo pedir 40 porque requiero más. Entonces, yo estoy obligado a pedir dos bloques. Dos bloques serían 80 unidades en la parte de acá, ¿no? Y bueno, aquí es donde ya estamos pidiendo más de un bloque para poder llevar la parte del control. Entonces mencionamos 80 más lo que tengo en la parte de la proyección de disponibilidad en la semana previa, que serían 35, nos da 115 unidades. A 115 unidades le quitamos la parte de las 80. ¿Cuánto nos da? Nos da 35 unidades sobrantes. ¿Correcto? Entonces, al final de la semana 9, a mí me van a quedar 35 unidades. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, hice el requerimiento de 80, necesitaba 80, pues con esto se logra saciar la parte de la demanda, pero yo tenía en almacén 35 unidades, entonces me sobran 35 unidades al final de la semana 9. Y bueno, para la semana 10 no tengo requerimientos, por tal motivo, esos 35 unidades se pasan como proyección de disponibilidad para esa semana y con esto ya logramos terminar la parte de la segunda tabla correspondiente a el elemento tabla de el juguete patineta, por así mencionarlo, ¿no? Y bueno, así vamos con la siguiente, muchachos. Mencionábamos que tabla no es el único hijo de patineta, también tiene esta parte del eje, ¿correcto? Y la parte de los tornillos de agarre. Vamos a hacer la parte de los tornillos de agarre, muchachos. No importa mucho el orden. Evidentemente, pues no puedo empezar a hacer tubos si no he hecho eje. Entonces, sí es importante que veamos la relación padre-hijo, pero ya el orden en cómo pongamos esta parte de las tablas, pues no tiene tanta importancia, ¿correcto? Pero vamos a empezar con la parte de los tornillos. Voy a irme acá, la parte de los tornillos está en esta parte de aquí. El tornillo es el código D, tiene 500 de disponibilidad y una semana de espera y es lote por lote. ¿Correcto? Es elemento D, tornillo, 500 de disponibilidad, es lote por lote y tiene una semana de espera, si no mal recuerdo.
Y me menciona que en las recepciones programadas en la semana 3 le van a llegar 200 unidades. Lo voy a poner aquí. En la semana 3 le van a llegar 200 unidades. Ahora, ¿de dónde sacamos, muchachos, la parte del requerimiento bruto? El requerimiento bruto, como les mencionaba, sale de la liberación planificada del pedido del elemento padre. ¿Cuál es el elemento padre? Patineta, ¿no? De tornillo. Sin embargo, aquí, para hacer una patineta, yo requiero en este caso 8 tornillos, ¿no? Para hacer un elemento padre, yo requiero 8 tornillos. Por tal motivo, la parte de la liberación planificada del elemento padre tiene que ser multiplicada por 8 para poder sacar la parte de los elementos correspondientes y poder cumplir con la liberación planificada que se está solicitando en la parte de la tabla del elemento padre. Entonces aquí mencionamos la parte de 50 por 8, evidentemente sería en la parte de 400. Aquí tenemos la parte de 60 por 8, serán 480. Aquí tenemos 50 por 8, que igual sería en la parte de 400. Aquí tenemos 20 por 8, que sería la parte de 160 tornillos. Y aquí tenemos 30 multiplicado por 8, que sería la parte de 240 unidades, ¿correcto? Al igual que acá tenemos la parte de 80 por 8, nos daría 460 unidades. Y ya tenemos la parte de los requerimientos brutos completos y ya tenemos la parte de las recepciones programadas y podemos empezar ya a trabajar con pues este elemento que sería la parte de los tornillos, muchachos. Voy a empezar con colocando la parte de la proyección de disponibilidad. Recuerden, la proyección de disponibilidad es cuánto tengo en mi almacén de ese elemento en este momento. Tengo 500 unidades y empiezo. Reviso la parte de los requerimientos brutos, son 0, por tal motivo al final de la semana 1 yo voy a tener 500 unidades. Para la semana 2 yo tengo unos requerimientos brutos de 400, tengo 500 unidades, ¿me alcanza? Sí, hago la parte de la resta y al final de la semana 2 a mí me van a quedar 100 unidades, ¿correcto? Porque aquí tenía 500 y aquí requerí 400, pues me quedan 100 unidades. Para la semana 3 no tengo requerimientos brutos. Por tal motivo, aquí pasarían 100. Sin embargo, en la parte de las recepciones programadas me van a llegar en la semana 3 200 unidades. Esto hace que a estas 100 yo le tenga que aumentar estas 200. Por tanto, al final de la semana 3 yo tengo 300 unidades. ¿Correcto? Aquí en la semana 4 yo requiero 480 unidades, muchachos. Y tengo 300, por tanto me van a hacer falta 180 unidades. Es un sistema, y lo pongo como requerimientos netos, es un sistema lote por lote, por tanto yo puedo pedir las 180 unidades, no es como acá que es por bloque, no puedo pedir solamente las 180 unidades. Y cuánto tiempo antes lo tengo que pedir para que estén listos en la semana 4, una semana antes, ¿correcto? Entonces aquí pongo 180 y ya con eso voy a sumar 180 y 300, darían los 480. 480 menos los requerimientos brutos, que son 480, al final de la semana 4 voy a tener una proyección de disponibilidad de 0 unidades. ¿Correcto? Paso para acá, para la semana número 5, requiero 400 unidades, tengo 0, por tanto mis requerimientos netos van a ser 400 unidades. Como es lote por lote, puedo pedir exactamente esa cantidad y la tengo que pedir una semana antes, por tanto paso esta parte de aquí y pedí 400, aquí me llegan 400 unidades y necesito un 400, al final del periodo 5 me van a quedar 0 unidades. Igual para esta parte de acá requiero 160, como tengo 0, pues mis requerimientos netos son de 160. Sí la puedo mandar a producir porque solamente es lote por lote para este elemento. Tengo que pedirlo una semana antes, lo pongo en la parte de acá
y digo 160 menos 160, la proyección de disponibilidad al final de la semana 6 es 0, ¿no? Aquí en la semana 7 igual es 0, por tanto pasamos el 0 del almacén en esta parte de acá sin ningún problema porque no hubo movimiento. Para la semana 8 necesitaba 4 o necesito 240, tengo 0 unidades, por tanto mis requerimientos netos van a ser de 240 unidades. ¿Cuándo tengo que empezarlas a producir? Una semana antes. 240 menos 240, al final de la semana 8, en la parte de proyección de disponibilidad, me van a quedar 0 unidades. Igual acá, requiero 640 unidades. Tengo 0 unidades, por tal motivo, la parte del requerimiento van a ser 640. ¿Cuándo las tengo que empezar a producir? Una semana antes. Y 640 menos 640, la proyección va a ser 0. Y aquí como tiene la semana 10, los requerimientos brutos es 0, pues simplemente pasamos el número de la proyección de disponibilidad de la semana anterior y no tiene ningún movimiento. Y ya con eso, muchachos, tengo el dato en esta parte de acá de o la tabla completa del elemento tornillo, ¿no? Ya tengo la parte de la liberación planificada del pedido para la parte del elemento tornillo, tengo la liberación planificada del pedido o cuando tengo que empezar a producir el elemento tabla y tengo que aquí la liberación planificada del pedido para saber cuándo tengo que empezar a producir el elemento patineta, ¿correcto? El siguiente elemento que se muestra en la parte de la lista esquemática sería el elemento eje. Recordemos que aquí necesitamos dos ejes para hacer un elemento padre, que en este caso sería la parte de patineta. Entonces, la liberación planificada de patineta, nosotros tenemos que multiplicarla por 2 y eso sería en este caso la parte de los requerimientos brutos del elemento eje. Voy a ir acá abajo para sacarlo la información de eje. Tiene el código C y tiene 100 de disponibilidad y una semana de tiempo de espera. Y los bloques en este caso son de 50 unidades. Voy a ponerlo acá. C es el elemento eje. La disponibilidad es de 100 unidades. El tiempo de espera es de una semana. Bloques de 50 y tiene una recepción programada de 100 unidades en la semana 1. Y tiene una recepción programada en la semana 1 de 100 unidades, ¿correcto? Mencionábamos que aquí los elementos, voy a corroborar la información, sí es correcto. Los elementos, en este caso de requerimiento bruto, viene dado por la parte de la liberación planificada del elemento padre, que en este caso sería patineta. Esos serían mis requerimientos brutos. ¿Correcto? Solamente que aquí voy a tener que multiplicarlo por 2. ¿Por qué? Porque yo requiero dos ejes para generar un elemento padre, ¿correcto? Que en este caso sería la parte de patineta. Entonces aquí no serían 50, serían 100, aquí no serían 60, serían 120, aquí no serían 50, serían 100, aquí no serían 20, serían 40, aquí no serían 30, serían 60 y aquí no serían 80, serían 160. ¿Correcto? Entonces, ya una vez teniendo esta parte de los datos, ya una vez teniendo la parte de los requerimientos brutos, perdón, yo puedo seguir la parte de la explosión. Recuerden, empezamos con la proyección de disponibilidad en la semana 0, que debe de ser igual a la disponibilidad que tengo en mi almacén del elemento eje, en este caso que son 100 unidades. Aquí en la semana 1 no tengo requerimientos brutos, por tanto, pues esta parte no se va a afectar. Sin embargo, aquí tengo una recepción programada de 100 unidades para la semana 1, por tanto, al final de la semana 1 yo tenía 100 y me van a llegar otros 100, voy a tener 200 unidades. En la semana 2 yo requiero 100 unidades, muchachos, y tengo 200, pues sí lo puedo saciar y me van a quedar al final de la semana 2 100 unidades. Para la semana 3 no tengo ningún requerimiento, por tanto, siguen teniendo 100 unidades. Para la semana 4 yo requiero 120 unidades y solamente tengo 100, por tanto mi requerimiento neto va a ser de 20 unidades.
Sin embargo, yo aquí tengo que los tamaños de lotes son de bloques de 50. Por tal motivo, yo tengo que pedir 50 unidades, no 20, que es lo que realmente necesito. Y tengo que pedirla una semana antes del momento en el que la voy a estar requiriendo. Por tanto, me voy una semana antes y aquí en la liberación planificada menciono que voy a requerir 50 unidades en este momento. ¿Correcto? Aquí tenía 100 al final de la semana 3 y 50, que fue lo que pedí, son 150 y solamente requiero 120. ¿Cuánto es lo que me va a estar quedando al final de la semana 4 como proyección de disponibilidad? Pues me van a estar quedando 30 unidades al final de la semana 4. ¿Correcto? Aquí tengo 100 unidades, o requiero en este caso, o mi requerimiento bruto es de 100 unidades, tengo 30 unidades, no me van a alcanzar. ¿Cuántas unidades son las que voy a estar requiriendo? Voy a estar requiriendo 70 unidades. Tengo que pedir bloques de 50, por tal motivo no me va a alcanzar con un solo bloque y voy a tener que pedir dos una semana antes. Entonces voy a pedir dos bloques de 50 unidades. Aquí solamente requería 70 y estoy mandando 100 unidades. Por tanto, 100 más 30, 130. Y 100, que era lo que requería en este caso como requerimiento bruto, me van a quedar cuántas unidades al final de la semana 5, me van a quedar 30 unidades, ¿correcto? Y paso en este caso a la siguiente semana, es la semana 6. Necesito 40 unidades, yo solamente tengo 30, por tanto no me van a alcanzar. ¿Cuál es mi requerimiento neto? Pues son solamente 10 unidades, pero yo tengo que pedir bloques de 50 y tengo que pedirlos una semana antes. Entonces aquí voy a pedir el bloque de 50. Yo realmente solamente requería 10, en este caso 50 más 30, pues son 80. Y solamente tengo un requerimiento bruto de 40. Al final de la semana 6 me van a quedar 40 unidades. ¿Correcto? Aquí para la semana 7 no tengo requerimientos, por tanto voy a pasar la proyección de disponibilidad tal cual está. Para la semana 8 requiero 60 unidades y tengo 40, me van a hacer falta 20 unidades y esos van a ser mis requerimientos netos. No puedo encargar solamente 20 unidades, tengo que encargar por bloques de 50, entonces una semana antes yo voy a estar encargando un bloque de 50, solamente requiero 20. Por tanto, en este caso, 50 más 40, pues son 90. Yo solamente requería o requiero 60. Me van a sobrar 30 unidades. ¿Correcto? Al final de la semana 8 y esa va a ser mi proyección de disponibilidad. Aquí en este caso necesito 160 unidades y tengo 30 solamente. Por tanto, mis requerimientos van a ser de 130. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que pedir 3 bloques de 50 unidades cada una. Eso hace que una semana antes yo pida 3 bloques, por tanto van a ser 150. 150 más 30 que ya tenía son 180 y yo solamente requiero 160, me van a estar sobrando 20 unidades. En este caso, al final de la semana número 9 me van a quedar 20 unidades en proyección de disponibilidad. Para la semana 10 yo no tengo requerimientos, por tanto paso esos 20 tal cual me los están solicitando. ¿Correcto? Y esa sería en este caso la parte de la resolución para el elemento eje. Bueno muchachos, ya con esta parte terminamos los elementos del nivel 0 y los del nivel 1. Ahora tenemos que ir con la parte de los del nivel 2. Todos estos, bueno, su padre en este caso, o el elemento padre sería el eje y los elementos hijo que tenemos por desarrollar es la parte de tubo, de ruedas y de tuercas de rueda. Recordemos que en este caso la liberación planificada sería la parte de los requerimientos brutos tanto de tubo como de ruedas como de tuercas de ruedas. Sin embargo, la parte o en particular caso de ruedas y de tuercas de rueda, nosotros tendremos que multiplicar por 2 la parte de la liberación planificada de eje, porque necesitamos 2 ruedas para hacer un eje y necesitamos 2 tuercas de rueda para hacer un eje. En el caso del tubo no, ¿por qué? Porque solamente requiero un tubo para hacer un eje, ¿correcto? Entonces vamos a empezar con el primero, que es la parte de C1, que sería tubo.
C1 tubo tiene 100 de disponibilidad y tarda 2 semanas en la parte de espera, ¿correcto? Sería C1 tubo, 100 de disponibilidad, tarda 2 semanas en la parte del tiempo de espera. Son bloques de 200 unidades y tiene 400 en recepciones programadas en la semana 1. 400 en la semana 1. Y bloques de 200. ¿Correcto? Ya con esta información, ya pues cumplo lo del criterio de la parte del cinturón del nivel superior. Y ahora solamente falta la parte de los requerimientos brutos. Recordemos que los requerimientos brutos del elemento vienen dadas por las liberaciones planificadas del elemento padre. En este caso estuvo, el elemento padre sería eje. Tendríamos que buscar en la parte de la explosión a eje y tendríamos que ver la parte de la liberación planificada de ese elemento y eso sería los requerimientos brutos del elemento hijo. Lo pasamos tal cual porque recuerden que yo solamente requiero un tubo para hacer un eje, ¿no? Entonces no tenemos que modificar nada en esta parte de aquí y ya podemos empezar la parte de nuestro esquema. Simplemente voy a llenar esta parte de ceros para que quede de manera más clara. Y empiezo. La proyección de disponibilidad en la semana 0, pues sería en este caso lo disponible según la parte de la lista maestra de materiales, que son 100 unidades. En la semana 1 no tenemos ningún requerimiento, por tanto estas pasan tal cual. Sin embargo, aquí tenemos una recepción programada de 400 unidades. Déjenme corroborarlo nada más con la parte de la lista de materiales, la lista maestra, para la semana 1, ¿correcto? Por tanto, aquí tenemos que sumar la proyección de disponibilidad de la semana 0 más la parte de las recepciones programadas de la semana 1. Aquí tendríamos 500 unidades, ¿correcto? Para la semana 2 no tenemos ningún requerimiento bruto, por tanto, al final de la semana 2 seguiríamos teniendo proyección de disponibilidad 500 unidades. Para la semana 3 tenemos un requerimiento bruto de 50 unidades, tenemos 500 unidades disponibles, por tanto, al final de la semana 3 me van a quedar solamente 450 unidades y no voy a tener la necesidad de tener requerimientos netos, ¿correcto? En la semana 4 yo requiero 100 unidades, tengo 450, por tanto se las resto y me van a quedar 350 unidades. Igual no necesito o no tengo requerimientos netos. Para la semana 5 yo tengo o necesito, mejor dicho, 50 unidades, tengo 350, las resto y me quedarían al final 300 unidades. Para la semana 6 no tengo ningún requerimiento, por tanto paso estas 300 unidades como proyección de disponibilidad para la semana 6 y para la semana 7 tengo un requerimiento de 50 unidades, tengo 300, pues simplemente se los resto y me quedarían 250 unidades al final de la semana 7 como proyección de disponibilidad. Para la semana 8 yo requiero 150 unidades, tengo 250, pues simplemente se las resto y al final de la semana 8 me van a quedar como proyección de disponibilidad 100 unidades, ¿correcto? Para la semana 9 no tengo requerimiento, por tanto paso tal cual las unidades que tengo y para la semana 10 de esta misma forma. Y esta sería en este caso la parte de desarrollo de la explosión de lo que es el elemento tubo. Como podemos ver aquí, no tengo liberaciones planificadas y no tengo requerimientos netos. Por tanto, en este horizonte de planeación yo no necesito hacer ningún tubo ni necesito pedir ningún tubo, ¿correcto? Con los que tengo en mi almacén son más que suficientes para poder cubrir la totalidad de la parte de la planeación. Por tanto, no necesito fabricar ni mandar a pedir ningún elemento de tubo. ¿Correcto? Y ahora vamos al siguiente elemento que sería el C2. El C2 sería la parte de las ruedas. Menciona que tiene 145 unidades disponibles. Y que es bloque de 150 unidades y tarda 2 semanas en estar listos, ¿correcto? Sería la parte de C2, sería el elemento ruedas
La disponibilidad es 145. Los bloques son de 150 unidades. El tiempo de espera es de 2 semanas. Y las recepciones programadas, tengo recepciones programadas y 150 en la semana 1. ¿Correcto? Ahora solamente me falta definir la parte de los requerimientos brutos. Como les mencionaba, esta parte de los requerimientos brutos de ruedas viene dado por la liberación planificada del elemento de nivel superior o el elemento padre. En este caso, ruedas es hijo de eje, perdón, o eje su padre. Por tal motivo, yo tengo que tomar la liberación planificada de eje y multiplicarla por 2. ¿Por qué? Porque necesito 2 ruedas para hacer un eje. Entonces, lo que venga en la parte de la liberación planificada de eje lo tengo que multiplicar por 2. Voy a buscar a eje. Aquí tengo la liberación planificada de eje. Lo paso para ruedas y lo tengo que multiplicar por 2. En este caso, este 50 no sería 50, sería 100. Aquí serían 200. Aquí serían 100. Aquí serían 100. Y aquí no serían 150, serían 300 unidades. Y ya con esta conversión ya está todo listo para poder iniciar la parte de la explosión de este elemento. Recordemos, iniciamos con la proyección de disponibilidad, que es igual a la que está acá arriba en la semana 0, y empezamos, ¿correcto? Tengo 145, no tengo requerimientos brutos para la semana 1, pero sí tengo una recepción programada de 150 unidades. Por tal motivo, aquí voy a estar teniendo ¿cuántas unidades? 295 unidades, ¿correcto? Al final de lo que es la semana 1. En este caso, tengo que analizar y tengo que ver la parte de los requerimientos de la semana 2. No tengo, por tal motivo, estas 295 unidades se pasan tal cual a lo que es la proyección de disponibilidad de la semana 2. En la semana 3 sí tengo un requerimiento bruto de 100 unidades. Yo cuento con 295 en mi almacén, las puedo tomar de ahí, no es necesario que tenga que producir o mandar a pedir. Por tanto, al final de la semana 3 me van a quedar 195 unidades. Para la semana 4 yo requiero 200 y tengo 195 unidades. Eso hace que yo tenga que pedir 5 unidades, o mis requerimientos netos van a ser de 5 unidades para poder cumplir con estos requerimientos brutos. Sin embargo, tengo un problema aquí, mi bloque es de 150, por tal motivo no voy a poder pedir solamente 5 unidades y tengo que pedir 150 de manera obligatoria. ¿Y cuál es el tiempo de espera? El tiempo de espera es 2 semanas. Entonces, 2 semanas atrás tengo que hacer el pedido de 150 unidades, ¿correcto? Si aquí me hacían falta solamente 5 unidades para poder saciar la parte de la demanda y pedí 150, pues me van a sobrar al final de la semana 4 145 unidades, ¿correcto? Entonces esa es mi proyección de disponibilidad para la semana número 4. Ahora, para la semana 5, muchachos, yo necesito 100 unidades. Tengo 145, eso quiere decir que sí puede ser saciada. Y aquí solamente me van a quedar al final, como proyección de disponibilidad, al final de la semana 5, 45 unidades. Para la semana 6 no tengo ningún movimiento en la parte de los requerimientos brutos. Por tal motivo se pasa tal cual la parte de la proyección de disponibilidad. Para la semana 7 tengo 45 unidades y requiero 100, por tal motivo voy a necesitar obligatoriamente 55 unidades. Yo no puedo pedir solamente 55 unidades porque mi bloque es de 150. Por tanto, 2 semanas antes yo tengo que hacer el pedido de un bloque de 150 unidades. Y aquí solamente requería 55, por tanto, al final de lo que es la semana 7, para poder saciar esta parte de la demanda, recordemos 150 más 45 menos 100, en este caso, ¿cuántos me quedan? Me quedarían 95 unidades.
al final de lo que es la semana número 7. Aquí en la semana 8, muchachos, yo requiero 300 unidades y solamente tengo 95. Eso hace que yo tenga que requerir, por así decirlo, de 205 unidades para poderle hacer frente a estos requerimientos brutos. Sin embargo, yo tengo que pedir bloques de 150, por tanto no voy a pedir solamente un bloque porque si no, no me alcanzaría. Voy a tener que pedir dos semanas antes. Me paso aquí 2 semanas antes y voy a pedir dos bloques, por tanto serían 300 unidades. 300 es lo que me están pidiendo acá. Aquí necesito en este caso 205, por tanto al final de lo que es la semana 8 como proyección de disponibilidad, pues me van a sobrar esta parte de 95 unidades, ¿correcto? Para la semana número 9 yo requiero 0 unidades, por tanto paso la proyección de disponibilidad tal cual, y para la semana 10 yo requiero 0 unidades, por tanto la proyección de disponibilidad se pasa tal cual como está. Y ya habremos terminado esta parte del elemento ruedas y ya solamente nos faltará un elemento que será la parte de tuercas, ¿correcto? Tuercas de rueda. Como les mencionaba, vamos aquí abajo, vamos a buscar tuercas de rueda, es C3, tiene 150 de disponibilidad. Es C3, tuercas, tiene 150 de disponibilidad. Su tamaño de lote es 100 en bloque. Y el tiempo de espera de ese elemento es de una semana. ¿Correcto? ¿Tengo recepciones programadas de ese elemento? Sí, en la semana 1, 135. ¿Cuáles van a ser los requerimientos brutos, muchachos? Recuerden, los requerimientos brutos de los hijos, en este caso, van a ser las liberaciones planificadas del elemento padre. ¿Cuál es el elemento padre de tuercas de rueda? Eje. Sin embargo, para hacer un eje, yo requiero de 2 tuercas. Por tanto, lo que venga como liberación planificada de producción de eje, yo lo tengo que multiplicar por 2. Voy a buscar aquí a eje. Voy a tomar su liberación planificada y lo voy a multiplicar en este caso por 2 para poderlo colocar. Aquí no serían 50, serían 100, aquí serían 200, aquí serían 100, aquí no serían 50, si lo multiplicamos por 2 serían 100 y aquí serían 300 porque son 150 multiplicado por 2. ¿Correcto? Una vez teniendo esta parte de la información ya colocada, entonces yo ya puedo proseguir a hacer la parte de la explosión. Recuerden, proyección de disponibilidad siempre en la semana 0 siempre va a ser la disponibilidad según mi lista maestra de materiales. En este caso nos menciona que son 150 unidades. Igual aquí en la semana 0 no tenemos requerimientos brutos, pero sí tenemos una recepción programada, entonces vamos a sumarle a 150, 135 que es lo que va a llegar, por tanto nos va a dar 285 unidades, ¿correcto? Para la semana 2 no tengo ningún requerimiento bruto, por tanto paso tal cual la proyección de disponibilidad, son 285 unidades. Para la semana 3 tengo un requerimiento bruto de 100 unidades y tengo una proyección de disponibilidad al final de la semana 2 de 285. ¿Me alcanza? Sí me alcanza y quedarían 185 unidades. ¿Correcto? Para la semana 4 tengo 185 unidades disponibles y requiero 200. No me van a alcanzar, me van a hacer falta 15 unidades. ¿Correcto? Pero yo tengo que pedir bloques de 100 unidades y lo tengo que pedir una semana antes, así que yo estoy obligado a no solamente pedir 15, sino voy a pedir 100 y lo voy a hacer una semana antes y lo pongo en la liberación planificada, ¿correcto? Entonces aquí me hacían falta 15 y tuve que pedir 100 por tal motivo. ¿Cuántas se van a ir al almacén después de que logre saciar esta parte de la demanda? Pues evidentemente se van a ir 85 unidades, ¿correcto?
y eso es lo que voy a tener al final disponible en mi almacén como proyección de disponibilidad al final de la semana 4. Para la semana 5 yo requiero 100 unidades, tengo 85, por tanto voy a requerir en este caso, ¿cuántas unidades? Voy a requerir 15 unidades, muchachos. Pero evidentemente yo no puedo pedir 15 unidades, tengo que pedir por múltiplos de 100, por tanto aquí en la liberación una semana antes voy a pedir las 100, me hacen falta solamente 15 unidades, por tanto al final en la parte de la proyección de disponibilidad me voy a quedar con 85 unidades. Esto también lo pueden sacar como lo hemos estado sacando anteriormente, ¿no? Que es, pedí 100, le sumo la proyección de disponibilidad del periodo pasado, que serían 185, y luego le resto la parte de los requerimientos brutos. Los 185 le resto 100, pues me quedan 85 al final de la semana número 5 como proyección de disponibilidad, ¿correcto? Para la semana número 6, pues tengo 0 unidades en la parte de requerimientos brutos, ya tenía 85, por tanto, al final de la semana 6, pues se pasan esas mismas 85. Para la semana 7 requiero 100, tengo 85, no me van a alcanzar, me van a hacer falta 15, pero no puedo pedir solamente 15, tengo que pedir bloques de 100 y lo tengo que hacer una semana antes, como me lo muestra acá. Voy a pedir 100 en la parte de aquí, 100 más 85 son 185 y requiero 100 en este caso, pues me van a sobrar al final de la semana 7 85 unidades. Lo puedo hacer de esa forma o lo puedo hacer como yo les estaba mencionando hace un momento, que es, bueno, tengo 100, requería solamente 15, ¿cuántas se van a ir al almacén? Se van a ir 85, ¿no? Porque solamente requería 15 para poder saciar esta parte de la demanda. Todo lo demás se va a ir a mi almacén y se va a transformar en proyección de disponibilidad. Siguiendo con la semana 8, requiero 300, tengo 85, voy a requerir 215, no puedo pedir 215, tengo que pedir 3 bloques, en este caso de 300, perdón, 3 bloques de 100 para poder cumplir con la parte de la proyección. Igual aquí requería 285, estoy dando 100, por tanto al final de, perdón, estoy dando 300, al final de la semana número 8 yo me voy a quedar con 85 unidades. Aquí en la semana 9 pues no hay ninguna proyección de requerimientos brutos, por tal motivo se pasa la parte del almacén tal cual está, quedarían 85 y lo mismo para la parte de la semana 10. Y ya con esto, muchachos, nosotros tenemos la explosión completa de lo que es el sistema MRP, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Lo tengo que pasar al cuadro de compilado, en donde voy a estar mencionando que, y voy a pasar cada una de las proyecciones de disponibilidad desde la semana 1 hasta la semana 10, porque recuerden que la semana 0 pues es con lo que iniciamos, ¿correcto? De patineta, voy a colocar aquí, este es el correspondiente a patineta. Tabla, recuerden que es la parte de las liberaciones planificadas de producción, ¿correcto? Solamente esas son las que se van a ir. Tabla, la que tengo acá. Eje. Desde la semana 1 de las liberaciones planificadas de eje. Tornillo. El orden de cómo los están acomodando en el compilado no importa, muchachos. O solamente que obviamente tiene que coincidir de dónde lo estoy tomando con el nombre, ¿correcto? Entonces aquí yo lo había puesto de esta forma, pero ustedes lo pueden poner en diferente orden y no hay ningún problema. Tubo, en este caso su recepción es 0, porque no va a ser necesario que se fabrique. Ruedas, digo, copié y pegué nada más por no dejar, ¿no? Pero pues, evidentemente si no tenía nada, pues, no era necesario. Ruedas y tuercas. Tenemos tuercas acá. Y bueno, este es el resultado final
Estos son los momentos en los que tengo que empezar a producir cada uno o tengo que empezar la producción de cada uno de los elementos para poder cumplir con lo establecido en mi plan maestro de producción, que fue con lo que iniciamos en esta parte. Y a esto le llamamos la parte de la explosión del MRP. Espero que les haya quedado claro con este ejemplo. Este ejemplo evidentemente es fundamento para poder responder su problemario, sus dos listas maestras de materiales y que puedan pasar esta parte de la unidad, al igual que sirve como fundamento para poder desarrollar su esquema del juguete que tienen a su cargo. ¿Correcto? Cualquier duda en la sección de comentarios del Classroom, muchachos, voy a estar pendiente para poderles resolver cualquier duda y que puedan en este caso cumplir con las actividades de manera correcta. Que tengan buena tarde.